Bueno, y aquí estamos en este día, en su programa Revolución Hoy. Por si acaso, mi nombre es Claudia. Si no me conoce o me está escuchando a través de las ondas radiales, ¿cierto? De Radio Corporación o Radio Panguipulli, estamos aquí transmitiendo este programa. Soy Claudia Flores, y estamos aquí en este programa que es parte de lo que hacemos como iglesia en Generación de Fe. Ayer estuvimos estudiando acerca del Espíritu Santo. Hemos estado teniendo mucho tiempo estudiando este tema, viendo quién es el Espíritu Santo, las características que él tiene. También hemos estado hablando de las dos obras del Espíritu Santo, la primera, el nuevo nacimiento y todo lo que implica. Y ahora nos hemos centrado en la segunda obra del Espíritu Santo, que es el bautismo o llenura del Espíritu Santo. Y ayer vimos las cosas importantes que suceden cuando hablamos en otras lenguas. Dice que hablamos sobrenaturalmente con Dios en misterios, engrandecemos a Dios, nos edificamos a nosotros mismos. Habla de que es un mandato bíblico, dejamos a nuestro espíritu orar a Dios, nos da refrigerio, es una señal para los incrédulos, cantamos y damos gracias a Dios y nos llenamos del Espíritu Santo. También vimos que oramos en acuerdo con la voluntad de Dios. Todo eso lo vimos en el programa de ayer, pero mientras estaba ayer buscando en el Señor que dar énfasis en el programa del día de hoy, el Señor me hizo ver algunas escrituras y ver algunas cosas que a veces lo nombramos, pero no le damos el énfasis que Él quiere. Entonces, quiero que vayamos juntos a Primera de Corintios. Vamos, por favor, todos juntitos ahí a Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 39, que dice así: Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Pablo está diciendo, estamos hablando que 1 Corintios 14 habla del orden en la iglesia, en el servicio, ¿cierto? Ese es el contexto, ¿cierto? Y ahí nosotros hay varios versículos que son bien polémicos y todo, y que para eso necesitamos hacer un estudio muy profundo para que se pueda entender por qué Pablo dice ciertas cosas y bajo qué contexto y por qué lo dice a la iglesia de Corintios y por qué después lo repite en otra carta. Entonces, pero no estamos viendo esos versos que son controversiales, sobre todo los que hablan acerca de la mujer, sino lo que estamos viendo aquí es, y eso el pastor Juan Carlos tiene varias enseñanzas al respecto, pero lo que estamos viendo aquí es ¿qué dice Pablo acerca del orar en lenguas? Entonces yo hice mención a algunos versos y creo que es importante que ahora redondeemos todo esto y que lo podamos estudiar de mejor forma, ¿ya? Entonces, en 1 de Corintios 14, verso 1 dice: Seguid el amor. Salimos recién del 13. Nosotros estamos acá leyendo el 13, que lo leímos el otro día, y antes de entrar al 13, el 12, cuando habla de las manifestaciones del Espíritu Santo, nos dice, hay una mejor forma para poder que tú fluyas en las manifestaciones, en los dones del Espíritu Santo, y es el amor. O sea, ¿cuál es la motivación del corazón para fluir en todo esto? No es para llamar la atención hacia ti, no es para que tú destaques, sino que ¿por qué es? ¿Para qué es? Entonces, ¿por qué es? Porque queremos, ninguna manifestación del Espíritu Santo dice que viene porque sí, es para provecho. Es para provecho. Y entonces, el mejor provecho que se puede sacar es cuando se hace en amor, porque es para ayudar
a alguien, para alcanzar a alguien. Y nos habla todo el 13, ¿cierto? De la motivación correcta, el amor, y nos describe qué es el amor. Y luego entramos al 14, pero venimos ahí agarraditos del 13. Acuérdense que las cartas nunca fueron escritas en capítulos y versículos, se separaron porque era más fácil para estudiar, pero fueron escritas de corrido, ¿ya? Entonces, Pablo sigue con el tema, pero y termina con ese y entra en otro tema. Miren lo que dice el 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, está enlazando el 12 y está enlazando el 13. Pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que profetiza edifica. Mire, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí está haciendo mención al orar en lenguas normal, ¿ya? Luego dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, ese es el propósito de profetizar. Profetizar no es hablar del futuro. Hablar del futuro, cuando nosotros estudiamos 1 Corintios 12, es una palabra de sabiduría. Ahí está hablando del futuro, que es parte del equipamiento de un profeta. Pero profetizar no es hablar del futuro, sino que es edificar, exhortar, consolar. Ahora, cuando vienen en manifestación los dones del Espíritu Santo, no siempre viene uno solo. Por lo tanto, a veces el que profetiza también viene con una palabra de sabiduría. Por eso que a veces nosotros confundimos esas cosas, ¿ya? Y luego dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Una vez más, está hablando del orar en lenguas personal. Dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces aquí está diciendo qué importante es. ¿Por qué es importante el profetizar? ¿Por qué? No está diciendo que todo el mundo debe profetizar, dice que lo anhelemos y que sea inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros podemos decirle a alguien un deseo, una buena palabra, un saludo, pero no necesariamente estamos profetizando la vida de esa persona, ¿ya? Pero cuando es inspirado por Dios, cuando el Espíritu Santo está detrás de esto, entonces dice que es bueno profetizar. ¿Por qué? Porque se edifica la iglesia, porque se da un mensaje de Dios en un lenguaje conocido. Eso es, tú das un mensaje de Dios en un lenguaje conocido. Entonces, dice así, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Todos. ¿Cierto? Ese es el deseo de Pablo, y al estar escrito aquí también nos muestra cuál es el deseo de Dios. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Recuerden, 1 Corintios 14, estamos hablando del orden en la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo? Está bien que oren en lenguas siempre y cuando en una reunión hay interpretación. Eso está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando hay interpretación, también la iglesia se edifica, al igual que cuando hay profecía. Eso está diciendo Pablo. Muy simple. Entonces, luego Pablo comienza a hablar, comienza a explicar de cómo hablar, de lo que es hablar en lenguas, y hace la diferencia de orar en el espíritu, orar con el entendimiento, y llega al verso 17 y dice, porque tú a la verdad bien das gracias a Dios, pero el otro no es edificado. Cuando tú estás orando en otras lenguas, recuerda que estamos exaltando a nuestro Dios, ¿cierto? Entonces Pablo está diciendo, está bien, tú estás orando en lengua, tú estás dando gracias a Dios y eso es bueno, pero el otro no sabe lo que tú estás haciendo, por lo tanto queda sin fruto.